el ayuntamiento y ojalá que sea para bien de la ciudad. Porque pues la verdad es que este señor Robles Lozano no tiene muy buen paso por el ayuntamiento de Saltillo, ¿no? Él estuvo un año de encargado del transporte de la ciudad y no dio ningún resultado. O sea, pues, el transporte de la ciudad es pésimo, caótico. eh, los concesionarios están protegidos por la autoridad y los usuarios están indefensos, ¿no? Entonces, el siguiente nivel del transporte de Saltillo será que nadie lo use, ¿no? Y nos vamos a volver a llenar de carros, que ahorita la ciudad en sus horas pico, que ya no tenemos una sola hora pico en Saltillo, ya tenemos varias horas pico en Saltillo en la mañana, a media mañana, a mediodía, saliendo de las escuelas y sobre todo en la tarde, ¿no? Cuando regresan la gente de sus actividades laborales. Y uno de los problemas principales que ocasionan los grandes embotellamientos es precisamente el transporte y la manera en cómo se manejan las rutas, cómo se manejan los horarios, la saturación que hacen los concesionarios, o son los mismos, el mismo diseño de las rutas son los que ocasionan todos nuestros problemas de movilidad. Pero fíjate, hablamos de que en Saltillo somos una potencia nacional, que somos un área de muy avanzado desarrollo y lo único que tenemos es un sistema vial y de movilidad obsoleto en donde las rutas fueron trazadas hace 50 años. La circulación y el tráfico y los señalamientos y las preferencias y los sentidos de las calles igual, diseñados y trazados hace 50 años. Nunca he conocido que un alcalde haya contratado a un experto en movilidad urbana. Nunca he conocido que haya contratado a uno, de perdido que haya trabajado en el Distrito Federal, que te desfogue algunas vías, nada. Ni menos un egresado de Harvard como el tal Onésimo Flores, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué podemos esperar de el poco cuidado que la autoridad le ha dado a pues, de atender ese problema? Si vemos que el interés por ejemplo, en el caso del alcalde está en otra cosa, su interés está en la foto por Face, en las redes, en comprar trending toppings, luego con 11,000 vistas y likes de Twitter haces un trending topping, o sea, ni siquiera es caro. Tenemos muchas cosas, el problema del transporte, por ejemplo, ojalá que nuestro siguiente nivel, o de ser necesario, pues que el siguiente nivel sea un segundo piso, porque si seguimos llenando de automóviles Saltillo, el siguiente nivel va a tener que ser, pero hacia arriba, y va a ser un segundo piso de carros para podernos mover. ¿Y con qué dinero lo vas a Pues hacer? ese va a ser el problema, entonces nos vamos a seguir ahogando. Tu micrófono parece que está fuera de la... Nos vamos a seguir entonces, ahogando y agobiados en horas pico. La gente se está convirtiendo en personas malhumoradas a la hora de agresivas y malhumoradas. En algunos casos es inevitable que te sientas un poco molesto o muy molesto porque no avanzan, porque se ponen a barrer la calle a la mitad de la hora pico y inmovilizan el bulevar. Sí. Y entonces se ponen a barrer, se ponen a cortar para que vean que se está trabajando en el ayuntamiento. No tenemos ninguna necesidad de que nos interrumpan el tráfico.
somos perfectamente capaces de ver si el camellón del bulevar está limpio, está sucio y está podado. Deberían utilizar otros horarios para hacer esas actividades porque el caos vial en Saltillo en verdad llega a ser de muy mal gusto para todos y para todas las conductoras. Y fíjate, como casi todo en Saltillo, hay un gran negocio detrás, porque mientras no tengas un tren suburbano, un tren eléctrico, en San Luis están Ya lo proyectando están licitando, tratando de licitar. para su zona industrial, que por cierto rápidamente está rebasando a la de Saltillo. Y aquí lo que tenemos es que todos los juniors de los políticos o de los ex empresarios saltillenses se dedican al transporte de personal y entonces pues no es negocio que todos los eches al metro. El dinero que la General Motors le paga o toda la serie de fábricas le pagan a esas empresas de transporte de personal, pues iría directamente al bolsillo del trabajador que la utilizaría para un transporte público, ¿no? Ordenado y eficiente. Ordenado y eficiente. Y entonces, pero eso nunca entra en los proyectos estratégicos ni del gobierno municipal ni del gobierno estatal, ¿no? Hasta parecería que hay un contubernio en contra de la ciudad, porque la ciudad es la que se está viendo afectada. Y por consecuencia los ciudadanos nos vemos afectados, los que usamos el transporte, los que usamos los taxis, que los taxis son otro tema, también los taxis en cuanto a su agresividad, en cuanto a su intolerancia, en cuanto a su mal manejo, en cuanto a su falta de educación. Ese es otro tema también que le quedó pendiente a Robles Lostanau, y que no manejó en un año de estar al frente del Instituto Municipal del Transporte, que también es parte de, los taxis también son parte de esa dependencia. Nos retrasamos un año prácticamente. Al final de la administración les pusieron ahí zarapes a las rutas urbanas y algunos los pintaron de blanco. Creo que fue lo más que se hizo. Seguramente tampoco hay dinero en esa dependencia y seguramente hasta ahí llegó lo que se pudo hacer en un año. Eso nos hace retroceder un año. En vez de avanzar un año, retrocedimos un año porque nos quedamos como se los entregó Isidro. Nomás con un zarape nuevo ahora. Bueno, y el Isidro también le hizo peor, porque si Jericó lo había hecho mal al implementar su saltibús, intento de saltibús, que le boicotearon, entre ellos el exgobernador y él solo, porque lo hizo muy mal. Isidro lo desaparece y entonces el principal problema de Saltillo en este momento, además de la incapacidad de los funcionarios, es la movilidad urbana. Nadie se atreverá a usar bicicleta en las calles de Saltillo. Pero por supuesto que porque lo van a arrollar. Los valientes son los que la usan desde hace muchos años y que no se dieron cuenta y que no se han dado cuenta el peligro que están corriendo. No, y aparte pues la usan en horas en donde no hay tráfico. O un viernes o un miércoles Pero como en la transporte noche. no se usa la bicicleta, es muy raro que alguien use la bicicleta como transporte. Y entonces, sí, avanzando con este tema, el caos vial que se genera con la ruta recreativa es reprobado frecuentemente. Yo soy de la idea de que las calles son y las ciudades son para las personas, no para los vehículos. Sí. Y que la gente tendría que acostumbrarse a usar más sus piernas que su carro. Pero en esta ocasión de la rosca que no es rosca y del récord que no es de Saltillo, también se generó un caos porque hubo que acarrear algunos miles de
de visitantes de las colonias de la periferia. Y las lideresas Y hicieron como no hay rutas o las rutas están truncas por la ruta recreativa, les tuvieron que proporcionar transporte y entonces para acercarlos al Festival de la Rosca, que es una línea de panes según el certificado del Guinness. sí, o sea, Una gran línea de que, panes. que no le cuenten mentiras. En realidad, el récord mundial que obtuvo la Universidad Vizcaya de Saltillo no fue para la ciudad de Saltillo, no fue para Manolo Jiménez. Y no dice nada acerca de una rosca de reyes, dice una línea de pan. El certificado dice una línea de pan. Y entonces eso refleja el Dice espíritu. el certificado, nomás para corroborar, dice que es la línea más larga de panes En el y mundo. que fue desarrollada por Universidad Vizcaya de las Américas, México, 6 de enero del 19, Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Entonces tenemos el récord, o bueno, la universidad, yo tampoco me quiero agarrar ninguna medalla que no es mía. La Universidad Vizcaya tiene el récord de la línea más grande de panes. Y entonces dicen, no, pero es que está en forma de rosca. Pues sí, la podías haber hecho en forma, no sé, de Cerro del Pueblo, de catedral o de pirámide de Egipto, como quieras, iba a ser una línea de panes. ¿Por qué? Porque no está, es una sola pieza horneada en un solo horno. Fueron 2000, es una línea de 2000 metros hecha a base de baguettes. Pegadas con azúcar glass. Y entonces, yo lo que voy es a esto, o sea, la clase política actual está sumamente desprestigiada. Parte de eso es el fenómeno de Morena, de Andrés Manuel y la Cuarta Transformación. Ese llamado PRIAN tan desprestigiado produjo figuras que son cínicos o mentirosos. En este caso, puedes aplicarle cualquiera de esos dos al alcalde Manolo Jiménez, porque sus ansias de figurar lo llevan a alterar la verdad. Entonces, ya le había fallado lo del altar, no fue récord Guinness, había otras ciudades. Yo vi uno muy bonito de San Luis, en las escalinatas de la Universidad de San Luis. Vi otro en el Estado de México, no recuerdo qué parte, y vi uno de la Universidad de Guanajuato. La de Guanajuato, sí. También. Que es más alta que nuestras escaleras. Que nuestras escaleras, ¿no? Luego, pues tuvimos el internacional o nacional de rodeo, que es la afición de la familia. Y porque siempre invitan un brasileño y un gringo y ya se vuelve internacional. Pero como había competencia en las mismas fechas en Estados Unidos, prefirieron los premios y la cartera en Estados Unidos que venir a Saltillo. Y lo peor, aquí nada más lo que circuló más con motivo de ese evento fue la vironga. Bueno, además de la vironga, un video de vaqueros LGBT que ¿cómo se llama? Que pues, le dieron pimienta al evento y al comentario, ¿no? Sí. Y terminaron con el récord de la cantina más grande del mundo. El domingo del rodeo eran las 8 de la noche y seguían vendiendo cerveza fuera de horario. Ni en el béisbol te detienen la cerveza a las 7 en la séptima entrada, los domingos y entre semana también. Y resulta que el día del rodeo había todos los permisos, todas las libertades, y se derramaron bastantes botes de cerveza en las barrigas de los vaqueros saltillenses. Otro detalle que ha llamado la atención en este arranque de año son los cambios en el gobierno estatal. O sea, desde finales se venían rumoreando algunos. Pronosticando, haciendo pronósticos que fallaron algunos de esos pronósticos o la mayoría. Sí, porque todos
en política todo es posible, entonces pueden suceder en estos días o tal vez ya no. Pero lo que estaba más fuerte era que Chema Fraustro iba a dejar la Secretaría de Gobierno y que entraría en su lugar Lalo Olmos, un Así es. personaje muy amigo y muy cercano del gobernador Riquelme, ¿no? Conocedor de la laguna, Y, conocedor del estado y conocedor del Estado y además, pues muy de la y confianza de del las gobernador. confianzas del señor gobernador. Y entonces, y Chema, pues parecía destinado ¿Al retiro? a ser desplazado, como fue en parte de la universidad. Pero surgió la versión de la tía Olga. Que era pariente de ¿Cómo se llama del la Olga señora? Cordero, Olga Cordero, nuestra secretaria de Gobernación de la cuarta T. de la Cuarta Transformación, que resulta que hay una liga familiar con el secretario de gobierno. Porque hasta ella dijo que tenía lazos con Saltillo, ¿no? Ujú. Familiares y que alguna época aquí vivió, venía seguido. Y ese chicle se le pegó a Chema Y entonces, y no se lo va a despegar. pues parece No. que sí era cierto, ¿no? Porque Cuando pisas un chicle, te lo quieres quitar, pero ese chicle Chema no se lo va a querer quitar. bueno, Le y está entonces ayudando. el gobernador Riquelme comprendió que su situación, además de la económica, de la megadeuda y la falta de obra pública, porque el superdelegado Reyes Flores no se ha visto muy activo con No se ve proyectos muy activo. para Coahuila, ¿verdad? A la- Yo lo veo a él puro rollo, pura saliva y asistiendo a eventos. exacto, socialitos y aparece en Y luego, en todos lados, y luego llega a eventos que me lo dejan fuera de protocolo, me lo mandan a las orillas, Ah, en vez sí. de meterlo al centro, me lo mandan a la orilla y eso no es correcto. O sea, también los gobiernos municipales tienen que aprender a convivir con los con opositores. Reyes y con el senador Guadiana, que aunque no sean de su partido, no los pueden estar tratando ni ninguneando como acostumbraban a, a tratar a los panistas y los aventaban a la orilla porque no tenían puestos, porque solamente eran diputados. Pero ahora sí tienen puestos y ahora sí son senadores de mayoría. Y en vez de mandarlos al centro de en los eventos, los dejan en las orillas, como fue el caso del informe de Manolo, que al centro meten a una senadora de minoría y al senador de mayoría lo mandan a la esquina. Y después del senador al delegado de Coahuila. Entonces, pues todo eso habla de la relación que están teniendo los tres diferentes niveles de gobierno aquí en Coahuila. Así es. Y entonces, regresando al punto, los tres niveles tienen problemas para relacionarse, para interactuar y, y nada más se hacen gestos porque en realidad el que trae el poder es Morena, su Congreso y su gobierno federal y su casi todopoderoso presidente Andrés Manuel. Entonces, el gobierno del estado de Coahuila necesita esos proyectos y el alcalde Manolo, que es el último bastión y reducto priista de una ciudad importante en Coahuila, le urge que caiga alguna obra federal para colgarse de ella, ¿no? Así como el año pasado se colgó que decía, pagaba publicidad de que decía 1,000 millones de obra pública y tú la veías la lista y el 99% era obra pública estatal y federal. Claro, por eso le agradecen su informe y en su toma de posesión vuelve y le agradece al gobierno federal de Peña Nieto y al gobierno de Miguel Riquelme todas las cosas que se hicieron por Saltillo. O sea, él mismo asume que fueron ellos los que ayudaron a Saltillo y no necesariamente el gobierno. Tuvo la suerte de que nos cayera a nosotros en la capital. Porque fíjate, entre la situación estatal está en que el Congreso, por primera vez en la historia moderna de la entidad, está dirigido por la oposición y además tienen mayoría. Y entonces tenemos a Marcelo Torres Cofiño,
que es un pues, cuadro muy probado. Él estuvo a cargo del Comité Directivo Nacional Ujú. del, de- del PAN. Y pues no lo hizo mal. O sea, era una etapa muy difícil donde Fue recoger los pedazos de la derrota aplastante, ¿no? estar liderando la caída de ese PAN. Estar al frente del PAN que se estaba desmoronando en esos momentos. Y ahora que dices desmoronando, el comité directivo estatal del PAN ha despedazado al, Asimismo, al partido, ¿no? Y, y entonces tenemos una fragmentación y una división y una polarización muy grave para ellos, porque por una parte el PRI se está reforzando, porque quieren cambiar la situación, recuperar ciudades, recuperar el Congreso, meter más diputados a la Cámara Federal, a la Cámara Local, y hacen sus movimientos estratégicos, y en el PAN ni siquiera se atreven a decir quién ganó. no, están inoperantes de alguna manera, sin cabeza, sin liderazgos. Oye, pero fíjate, están sin liderazgo, sin cabezas, y este muchacho Bernardo y, y Memo, que ya debería retirarse. Ahorita que todavía le queda un pedazo de armadura de cuando fue héroe, debería de anunciar su retiro de la militancia partidista en la dirigencia, cuando menos, porque a Cofiño le manda gente que no se ve que sea ni muy diestra, ni muy trabajadora, ni que dé muchos resultados, ¿no? Y eso seguramente le estorbará. Mira, tienes razón. Hay algunas figuras que en lo estatal no dieron lo que tenían que dar. No sabemos si por el liderazgo fue que fallaron ellos. Si falló el liderazgo, fallaron los segundos mandos. Si Marcelo Torres Cofiño adopta una postura de disciplina, de trabajo y de democracia, ahora sí que vale la pena manejar la palabra democracia. Entonces, esos mandos no van a tener para dónde irse y van a tener que funcionar como de lugar. Y si no, los habrá de cambiar Marcelo, creo yo. En caso contrario, vas a tener tú toda la razón, que todo esto fue un enjuague popular en el que quedaron los mismos y ahora sí pan con lo mismo. ¿No? Yo más que todo lo veo por la inoperancia, ¿no? O sea, a pesar de que van a tener la dirigencia del Congreso, pues van a estar cercados por un ambiente hostil. O sea, los políticamente activos son el PRI. Totalmente. El PAN es un cachavotos y Morena es invisible en Saltillo. O sea, agarró todos los votos e hizo ganar a candidatos desconocidos, y por circunstancias extrañas de la política están ocupando puestos, ¿no? Así es. Pero no porque tengan trayectoria, ni experiencia, ni siquiera trabajo, Ni ya después de conocimiento. electos. O sea, tú dijeras, bueno, pues un ciudadano cualquiera pues entra y logra la oportunidad, pero ni siquiera han brillado a ese nivel. Y entonces el PRI es el único que lo vemos reorganizado. El muchacho este Olmos que platicábamos, se va a dirigir el PRI de Torreón. A él se le mencionaba el sucesor como sucesor de Chema. Luego a Samuel, que fue el primer cabeza del Congreso y que también por razones personales Se retiró se retira de la legislatura. de la legislatura y se lo deja a su suplente Jaime Bueno, que termina bien, ni siquiera sin escándalos. O sea, hicieron muy bien el movimiento finalmente. Pero Samuel va a dar de representante del gobierno del estado En La Laguna. en La Laguna. O sea, es el subsecretario, que super secretario del gobierno de Coahuila en La Laguna. Así es. Y Samuel le sabe, o sea, ya fue,
Me acuerdo cuando era el gobierno de... Humberto Moreira. Sí, ¿Le hicieron la Secretaría de la Laguna? Samuel fue allá y le hizo la vida imposible a Larre. ¿Te acuerdas de Larre? José Ángel Pérez. Samuel sabe perfectamente cómo se maneja la laguna y dónde están los cuadros priistas de la laguna, dónde están los fallos. Bueno, y fíjate ahora que me recuerdas ese episodio, había una mancuerna con Olmos y Samuel que le quitaron la base popular en las colonias a José Ángel, que había armado entre Memo, José Ángel, Cermeño antes, y ¿te acuerdas que habían sido varios alcaldes? Se la arrebataron y gana Olmos. Fue cuando es alcalde Lalo Olmos. ¿Y le gana Jesús de León? ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora Jesús de León pinta para dirigir el PAN, pero no se atreven a decir que ganó, porque él mismo no se atrevió a decir que ganó. Él nada más dijo que había actas muy raras, que no confiaba, que los priistas le ensuciaron el proceso, y ahora pues ya no se atreve a decir, no, es que ya lo pensé bien y siempre yo gané, ¿verdad? Pues ya urge que tengan ellos para su propio bien, ¿no? Porque en Saltillo mandaron para que se vuelva para acomodar las oposiciones y el gobierno y que pueda haber voces que discrepan o voces que coincidan, pero ya, que no sean las mismas voces. Porque en el PRI de Saltillo sacaron a Tobías y mandan a una muchacha que se llama Azucena, que es diputada, ¿verdad? Azucena Ramos, la señora Azucena Ramos. Luego, que se ve muy activa, no sé qué tanto pese el PRI de Saltillo, porque por el momento, pues ya sabemos que Álvaro Moreira y ellos son realmente el PRI de Saltillo. Álvaro Moreira, y su equipo, David Aguillón, el otro Diego Rodríguez, que son los que manejan esa estructura que por el momento es invencible. Y luego, entre los enroques mandan a Saracho. A Cedesol. A Cedesol, que es donde se reparte el recurso. Pero ahora nada más va a repartir el recurso estatal, ya no lo vas a poder mezclar con el federal. Ya no vas a poder hacer cosas. Magia, México. Coahuila, magia y encuentro, con el voto de 100, como Raúl Velasco. Ahora que recuerdo, el superdelegado, no lo he visto que ande activo. Debería ahorita estar en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿cómo se llama ahora? Bienestar Social. La Secretaría del Bienestar. Ahí debería haber amanecido desde ayer, atendiendo a todos nuestros abuelitos y adultos mayores que... Con el rollo de su pensión. Sí, deja tu rollo, con el problema de su pensión. Bueno. Porque les van a dar, ahorita les dan 1,000 pesos. Y les van a dar 1,200, pero por mes. Y entonces, siempre y cuando se las cumplan, será un gran apoyo para las personas de la tercera edad, porque en este país todos nos vamos a jubilar miserablemente, a menos que haya sido un político bendecido. Yo ayer anduve un poco en la calle, no me di cuenta de alguna fila rara o extraña, y menos formada por adultos mayores, pero tú me comentabas que en Monterrey sí se estuvo viendo ese fenómeno, ¿no? En Monterrey está en el centro. Ok. Está ahí por Ruperto Martínez, ¿no? Y aquí solo está por el Boulevard Fundadores. Uy, les va a quedar lejos. Pues ya les queda, porque siempre han tenido que ir a arreglar hasta allá. Antes no te los mandan allá placas, pero ahora es gobierno federal. Y pues esa sería una muy buena alternativa para el delegado Reyes, que ese no le va a costar, que hiciera algo no tiene que meter cemento. Más cercano a las colonias, así como el presidente. Están haciendo un censo, carnal. Así como el presidente está descentralizando el gobierno federal, a lo mejor la delegación de Coahuila pudiera descentralizar oficinas
y ponerlas en 4 puntos de la de las ciudad. ciudades grandes, Saltillo, Torreón, Monclova, para que a la gente no tenga que gastar 2 o 3 autobuses para llegar y 2 o 3 Se pasan para hasta 6 y regresar. 7 horas, lo citan a las 6 de la mañana. Pero pues ahí se van a aventar 10, a Y- lo mejor le van a tumbar 100 pesitos Y- al ¿cómo se llama? Al apoyo. Y además, pues están malos, estás enfermo, estás cansado, Se merecen atención. estás sin alimento. O sea, si te fuiste Ya desayunado, si alguien te dio a desayunar a esa hora, ¿no? Y seguramente trabajaron más que muchos que trabajan ahorita. Claro, y entonces en esa situación nos vamos a ver todos. Entonces debiéramos ser más solidarios y los políticos debieran de ocuparse más en eso que andar repartiendo café, cobijas y hasta líneas de pan en rebanadas, ¿no? O comprando likes. O comprando likes. Que pudiera ser otro ahorro importante, ¿no? Y siguiendo con políticos retirados, pero que sí agarraron buen fondo, tenemos el caso de Vicente Chaires, Vicente Chaires, el ex chofer del gober Humberto. asistente, chofer, Se vuelve noticia ayudante, en este momento. amigo, casi su hijo, Confidente casi. confidente, sí. Y se vuelve noticia porque en la colonia Bugambilias, que era del abuelito de Jericó, están vendiendo una mansión que construyó Vicente Chaires. El precio, pues se los digo para que si traen ahí lana, la pueden usar, es buena inversión. Si les sobró algo del aguinaldo. Exacto, cuesta 8.5 millones de pesos y está construida en una superficie de 670 metros cuadrados, pero la construcción es de 800 y fracción metros cuadrados. Bueno. Tiene 5 habitaciones, 6 baños completos, 2 medios baños, vestidor en cada habitación, Jardincito, jardincito, alberca, gimnasio, sala de cine. Ah, pues está bien. Alberca cochera para 4 vehículos. Y entonces tú dices, oye, estaba chido trabajar en el gobierno. Yo trabajé como 8 años y no le encontré la forma para hacer rendir el sueldo El chivo. como estos muchachos, ¿no? Porque además, acuérdate, Chaires también compró como unas 6 estaciones de radio y un canal, el canal 22 que usa el Zócalo allá en Piedras. Ok. Y la compró allá en Acuña como 2 estaciones, ahorita son La Que Buena y no sé qué. Luego la SJ, la Grande, de Rolando, el que también pisó bote allá en Texas. Está de turista en San Antonio. Y leía también que esa casa de Tobías está enfrente de una que le atribuyen, de Chaires, que está enfrente de una que le atribuyen al Mono Muñoz. Vecinos. Otro muchacho que está en España también en problemado Turistiano. y con caso abierto pendiente. En San Antonio, ¿no? Pues entonces las Bugambilias estuvo muy movido. Muy movida. Ahí vivió Marucha. Sí. Ahí vivió el exgobernador Rubén. La leyenda urbana cuenta, no me consta, no tengo acceso a las escrituras públicas, pero que Jericó obsequió dos casas al exgobernador Rubén y que las ocupó durante un tiempo, ¿no? Antes de cambiarse a San Alberto, del abuelo de nuestro alcalde Manolo. Del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera. Sí, ingeniero. Dueño de Monterreal, entre otras artes. Entre otras artes y otras propiedades. Pues muy bien. Pues los bienes raíces fueron un buen negocio para quienes vendieron a algunos de los políticos
favorecidos con los buenos sueldos de los últimos 2 sexenios. Ha de haber crecido mucho el tema. A lo mejor por eso se elevaron tanto los costos en Saltillo. ¿Por qué? Porque se vendían muy fácil en las casas, entonces les ponían precios para arriba, se las compraban. Los subían, se las seguían comprando. Los seguían subiendo, se las seguían comprando. Entonces aquí Saltillo ya las casas y los terrenos son muy caros. Y, Oferta y demanda, y además mucha demanda, pues subió el todos precio. están cada vez más lejos, ¿no? Sí, pero pues tenemos buenos carros y buenos choferes para que nos traigan y nos lleven. Pues yo conocí un gobernador que hizo una serie de puentes para no tener que hacer alto desde su casa Hasta el aeropuerto. hasta el de Ramos aeropuerto de Arizpe. Ramos Arizpe, donde tomaba o helicóptero o un avión Un jet, para desplazarse. de preferencia jet. Sí, y sobre todo el Learjet, porque Esos papalotitos no. no, esos Learjet también aparecieron en la cartera de Javier Villarreal. Órale, pues estaba este joven Villarreal, era muy versátil, Era muy compraba versátil. de chile, de puerco y de manteca. Y por cierto, todavía está acusado y le suspendieron la audiencia. Yo creo que sigue soltando sopa. Ese juicio va a ser como el del Chapo, ¿no? Lo que pasa es que el del Chapo ya de está en larga acción, duración. pero pues me imagino que toda la información que están recolectando ahí en San Antonio estará chida para cuando la suelten, ¿no? El juicio del Chapo ha sido muy mediático y es muy famoso porque lo dieron a conocer. Sí. Los problemas de Coahuila, como decían, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí los gobiernos de Coahuila decían, lo que pasa en Coahuila se queda en Coahuila. Entonces nadie sabía nada de Coahuila. Pero resulta que los españoles y que los gringos sí saben cosas de Coahuila que los coahuilenses no sabemos que suceden en Coahuila. Sí. Entonces Y- lo que pasa en y- Coahuila y- se queda en Coahuila. Ojalá que eso cambie, ¿eh? Y han salido a cuentagotas, ¿no? Ojalá que eso cambie. La transparencia yo creo que es buena para todos, ¿no? Pues transparencia, así como que transparencia tampoco en Coahuila se da mucho. Por eso, bueno, pudiera ser, ojalá que cambiara. Digo, nos vamos volvemos a Fíjate, los indicadores de Manolo. Nos vamos a lo último, entras a los primeros lugares. Pero lo último no quiere decir lo óptimo. Digo, lo mejor, los indicadores más altos no quiere decir lo óptimo. no. Porque se quedan con el 6.1 a penitas y de panzazo. Y Pero como todos los demás municipios están en los 5 y en los 4, pensamos que con el 6.1 somos geniales y no es cierto. Somos casi reprobados en 6.1. Es muy diferente. Y fíjate, tenemos un país que sí se está transformando. Este presidente sí ha generado un cambio. Por lo pronto rompió la pompa que hasta a veces era muy mamona del señor presidente, Así es. de Peña Nieto y todo su aparato y todos sus Las cortes que lo sí, rodeaban. su corte de gabinete y que se sentían, no sé, como tocados por Dios. Él es más sencillo, más tranquilo y aunque da pasos que causan escozor, a veces tiene que meter reversa porque va contra intereses muy grandes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Huachicol, él dijo, vamos a ver quién brinca si le pago a los... Si le cierro las llavecitas. Si y le se cierro a los empezaron a ductos. volver locos. Y entonces empiezan a gritar todos, Todos. oye, falta gasolina, no hay gasolina. Y que es muy caro traerla en pipas. Es cierto, es carísimo traerla en pipas. Y los dueños de las concesiones de las pipas que trabajan para Pemex son puros priistas. Y luego, No. Pues y no, panistas. sí, Es acuérdate un que... prianismo petrolero. Porque aquí Rosendo Villarreal también le entró al negocio de... Rogelio Montemayor también estuvo ahí del dirigiendo petróleo. Pemex, que también es de Coahuila. No, Y pues, hay muchos coahuilenses que están adentro del aparato petrolero.
Sí, ahí pagan con ganas, cabrón. Algunas personas que se fueron con Rosendo, allá se quedaron, dijeron, no, yo no me quedo, hágame petrolero, por favor, ingeniero. Y allá están, sentaditos, trabajan 2 horas al día y Cobran se van 100,000 pesos. cobran un buen Oye, billete pero ya no y van a se poder van a cobrar más retirar que... ya no, co- pero espero que hayan sido Bueno, ahorradores. el ejército ya entró a todas las refinerías. Exacto. Y entonces los, las pipas van a empezar a ser manejadas por soldados que los están preparando, porque los mismos operadores de las pipas eran parte del negocio del huachicoleo. Y entonces ahí ya están gritando los dueños de las pipas, el sindicato que tenía los choferes, Bueno, pero fíjate, todos los que estaban en se el lo ajo roban de los ductos y se lo robaban de las pipas, de las dos. de Y, las dos. bueno, Había mucho huachicol que salía por la puerta principal con permiso y todo. bueno, pero fíjate, meten al ejército a que lo cuide. Y en el juicio del Chapo estamos encontrando el encubrimiento por parte de generales y oficiales Altos rangos del ejército. del ejército mexicano a las actividades de esos cárteles. Que eso fue lo más triste que le pudo haber pasado a México. Y entonces vemos en manos de quién estábamos, algo que ya sabíamos, porque tampoco nos vamos a hacer ¿cómo se llama? Los sorprendidos de que los políticos no van a saber la corrupción en la que estamos inmersos y en la que muchos de ellos hicieron sus fortunas. Involucraron a mucha gente para que los apoyara. Y pues todos se vieron beneficiados con las salpicaduras de esos dineros. Y te van dejando hacer, o sea, a los gobernadores los dejaron hacer sus virreinatos muy a gusto. Uh-huh. Todos... Esa Secretaría de la Función Pública como que en ningún lado funciona adecuadamente. No. Ni es pública, ni funciona. Estamos raros, le deberían cambiar de nombre. Oye, y luego crean la cosa esta de la anticorrupción y también meten a puro chalán quemado de otras dependencias y de que tampoco... Que ya le saben cuál es el tornillito que le tienen que mover para que salga o para que no salga. Bueno, esos vatos ni son ciudadanos, ni son anticorrupción, ni representan a nadie más que al que los puso. Al gobernador que los puso, ¿no? Entonces, pues tampoco tenemos mucha esperanza en que por ese lado vaya a salir algo, por lo menos en el estado de Coahuila, ¿verdad? A nivel federal, como quiera, los movimientos de AMLO van dejando al descubierto muchos usos y costumbres de corrupción. Oye, las facturas. Hay varios negocios en Coahuila que se dedican a la facturación. ¿Cómo? Dan facturas a algunas dependencias públicas para que ellos saquen dinero aparentemente de manera legal, pero realmente es de manera ilegal. Entonces, hay ahorita una investigación que están haciendo unos estudiantes de Nuevo León que empezaron en Monterrey, pero resulta que la cola no era Nuevo León, la cola estaba en Coahuila. Entonces, ya viene esa investigación a buscar información. ¿De dónde acá viste en eso, Coahuila. carnal? Estuve platicando con unas personas que en el gobierno del Bronco les abrieron las puertas a esos estudiantes, unos de periodismo y otros de investigadores sociales, y se juntó un grupo de... Como los de la de estafa jóvenes. maestra. Parecido, pero estos eran periodistas, y esto es un grupo de estudiantes de comunicación y periodismo apoyados por estudiantes de sociología y ciencias políticas y esas cosas, para darle más redondez a la investigación. Entonces resulta que estaban investigando que traían una línea de investigación que los llevó a Monterrey, y resulta que de ahí era la salida del dinero que provenía de Coahuila. Entonces, ojalá que... Va a estar interesante eso. Sí, ojalá que podamos ver los resultados.
La estafa maestra se tardó un año con todo el aparato del medio digital en donde trabajan. Probablemente a ellos no tengan tanto poder, Pero pero ojalá que logren ese hacerlo. medio digital no tiene mucho poder. No, pero tuvo los recursos para que ellos pudieran seguir trabajando sin detenerse. Ah, sí. Los pudo apoyar, los pudo apoyar, porque a través de Pájaro Político, ¿ah? Sí. A través de las becas de Pájaro Político, una de esas becas las dedicaron a ellos. Ujú. Las becas de investigación que Y, les dan y ganaron todos organismos internacionales. ganaron todos los premios, ¿no? Y les estaban De dando periodismo. pamba cuando ellos estaban ya presumiendo sus premios, y por acá el gobierno federal los quería silenciar, y pues ya los premios ya estaban dados y la información había salido del mismo gobierno, entonces no tuvieron para dónde hacerse más que reconocer que estaban dentro, pero no pasó nada. Eso es lo único que le veo al actual presidente, que vaya a dejar todo eso, que vaya a meter esa tierrita abajo de la alfombra. Eso es lo único que me... Posiblemente sea un as bajo la manga, ¿no? Ojalá. Porque, Que lo esté preparando bien. por ejemplo, él ahora que está metido en esta semana, en el caso del Huachicol, Ujú. te dice, en un escritorio de alto rango de la torre de Pemex estaban dirigiendo la operación del Huachicol. O sea, ahí está señalando que él sabe que un funcionario de Pemex estaba detrás, y si sabe y lo va a pasar a la autoridad, seguramente hay un delito involucrado y habrá que tener una persecución, digamos, o judicial o político-judicial, ¿no? Y si estaba en la torre de Pemex, seguramente va a haber muchos abajo de esa torre y cuando menos uno o dos arriba en el siguiente piso, que pudieran verse involucrados. Entonces, va a estar bueno conocer los resultados al final. Y porque hay muchos flancos abiertos ahora. Lo único malo es que las redes ahora son el reflejo de nuestra sociedad, lo quieran aceptar o no. Los que no las comprenden o nunca quisieron tomarse la molestia de aprender a usarlas, se defienden, Sí. rechazándolas. Sin embargo, nuestra sociedad está inmersa en el uso de las redes sociales. Y entonces ahí puedes presenciar los pleitos entre los morenistas y el resto de la población, que ahí se manifiestan, ¿no? Y se dan unos agarrones y se levantan muchas pasiones. no, y deja tú, y se descalifica mortalmente a Así es. todos. O sea, si tú eres un opinador, te parten completamente todos tus argumentos con descalificaciones, ¿no? Y vemos cómo unos siguen tosudos. A propósito. Lo que me sorprendió, nomás para terminar con lo de las redes, me sorprendió mucho leer que 2 o 3 políticos alemanes que se están convirtiendo como emergentes y bastante 2 o 3 influyentes alemanes Están dejando que se están convirtiendo que las redes no nos como dejan emergentes y bastante porque apelan a 2 sus o 3 influyentes políticos alemanes de que me apasiono, de que que se me están enojo, convirtiendo las redes como como emergentes. Entonces voy a dejar las redes porque apelan a 2 sus o 3 influyentes y no alemanes, bueno, que me eso es lo que ellos apasione. están Ya sé, pensando. lo podían hacer igual, como nada más emergentes, funcionó voy a dejar las redes que alguien les porque- prohibiera porque usarla. apelan a Dos sus o tres influyentes ellos y lo no están diciendo alemanes. que Bueno, sí, sí, que por me eso. apasione. Ya sé, lo podían hacer igual, como nada más emergentes, funcionó
puede dejar la red que porque alguien es es alcohólico, a apelan veces. a otros, ¿no? Sí, por eso que me lo toque. Lo podían hacer igual, es nada más. ¿Cómo puede dejar la red? Que alguien Porque es alcohólico, a apelan veces. a otros, ¿no? Si van a tomar Por eso que me lo toque. Lo podían hacer igual, es nada más. ¿Cómo puede dejar la red? Que alguien es alcohólico, a veces. Si van a tomar Por eso que me lo toque. Lo podían hacer igual, es nada más. Que alguien es alcohólico, a veces. Por eso que me lo toque. Lo podían hacer igual, es nada más. Que alguien es alcohólico, a veces. Por eso que me lo toque. Lo podían hacer igual, es nada más. Que alguien es alcohólico, a veces. Por eso que me lo toque. Lo podían hacer igual, es nada más. Que alguien es alcohólico. que se sientan afectados o agredidos. A mí en lo personal me tocó que 2 cuentas de Twitter Las desactivaron. me las desactivaron por, no sé, por opinar mal a lo mejor del alcalde. Casi ¿Y ya seguramente te es las del alcalde. regresaron? No, O sea, sigues castigado. sigo castigado. Ya son 6 meses de eso, u 8. Pero en el caso de Marco Levario, que la opinión pública